Permítame usar unos minutos para dar un corto testimonio de lo que mi corazón, el corazón de mi esposa y de mis hijos, estamos muy agradecidos al Señor por lo que Él es, por lo que Él sabe hacer cuando no sabemos hacer nada por nosotros mismos. La administración de este seminario conoce muy bien que el pasado diciembre, cuando terminé mis estudios en el seminario de Dallas, en su providencia Él abrió esta puerta para constituirnos aquí como maestro de tiempo completo. Los que no saben, todas las personas que trabajan en este seminario no reciben ningún salario mensual. Todos vienen por fe, con la promesa de que algunas iglesias o hermanos van a proveer el sostén cotidiano. Al terminar mis estudios en Dallas, no tuve la oportunidad de visitar muchas iglesias, pero sí tuve la oportunidad de compartir mi testimonio y mi gran deseo de servir al Señor en este lugar con mis compañeros de seminario. Compartí con algunos estudiantes americanos, la mayoría americanos. Les conté mi deseo de venir a este lugar. Se sintieron retados porque tengo una familia de 4 hijos y sin tener un apoyo económico era una aventura de fe. Me dijo, esto no es la forma natural como lo hacemos nosotros. Nosotros salimos con cierta base, pero tú sales sin nada. Yo le digo, no, yo salgo con la fe en el Señor. Y así fue que salí de Dallas, como un misionero muy poco común, sin tener el apoyo económico, sin tener los recursos que se habían acabado terminando mis estudios. Lo único que tenía mi familia y un automóvil bastante usado. Con él nos trasladamos aquí. Aquí nos esperaron los hermanos de Río Grande con un corazón muy grande. Ustedes el anterior semestre se dieron cuenta. Nos apoyaron, nos alentaron y nos proveyeron el alimento por algunos días. Pero como el tiempo continúa y la situación cuando no hay el sostén es bastante crítico, hermanos, yo estuve experimentando el pasado semestre una situación bastante difícil, pero confiando siempre en la mano de Dios y viendo la providencia de Dios en cada momento. Y lo que más quiero indicarles es que, aparte de esa situación difícil de la atención a la familia, mi esposa estuvo enferma por un mes y medio. Una enfermedad que empezó con un dolor de cabeza constantemente, hasta que perdió la visión. Tuvo doble visión. Y créanme que yo aprendí una cosa, a no preguntarle al Señor, estar tranquilo, no por la situación, estar tranquilo por lo que Dios sabe hacer en situaciones como esta. Compartí con el presidente del seminario y todo el personal que trabaja aquí y fuimos al hospital y se hicieron todos los análisis correspondientes, análisis muy caros porque hay que determinar los problemas en la cabeza. Y gracias al Señor no encontraron nada los médicos. Y luego hubo otros análisis para probar enfermedades de los nervios, de la sangre, también fueron normales. Pero lo que yo me maravillo es cómo Dios sabe actuar. Teníamos que salir en nuestro primer viaje de representación del seminario a los estados del norte, Nebraska, Iowa y Arkansas. Los hermanos del seminario, profesores y el presidente se constituyeron en mi casa una tarde para orar específicamente por mi esposa. Oramos esa tarde, ungiendo como dice la palabra del Señor y confiando que el Señor no ha cambiado y esperando en sus promesas. De esa manera terminó la tarde y al día siguiente, muy temprano,
porque teníamos que salir al siguiente día a nuestro viaje. Isabel me dice, Rodolfo, ha movido mi ojo. Y yo no podía dar crédito a la casualidad, sino a la respuesta, a la intervención divina del Señor. ¿Se imaginan ustedes de una situación por la cual el Señor me puso y luego para dar un canto de alabanza al Señor? Viajamos así, no estaba tan bien, el médico le dijo puede poner un parche aquí por unos 4 días y luego al otro para que el músculo enfermo pueda tener otra vez fuerza. Y así lo hizo durante 3 semanas estando en el norte y cuando nos trasladamos a otro estado se sintió recuperada. Doy gracias al Señor por lo que Él sabe hacer, probándonos en una situación difícil, pero a la vez respondiendo y sintiendo su mano del Señor. Amén, hermanos. Anoche estuvimos hablando de la reconfirmación del llamamiento. Aunque somos abrumados por los días ordinarios que vienen, la respuesta de Dios llega. Muchas veces tenemos que esperar meses, algunos días, algunos años, como esperó Moisés, pero al fin llega la hora de Dios. Esta mañana vimos un estudio acerca de que el ministerio del Señor no es un camino fácil. Y la ruta más corta no es la ruta más segura. Muchas veces el Señor tiene los caminos más largos, inclusive las vueltas que nos sabe hacer dar en el ministerio sirven para entrenarnos e instruirnos en la fe, para aprender el camino de obediencia, para aprender que seguir al Señor es difícil. Esta noche vamos a estudiar una parte que es bastante difícil, la decepción y la amargura. Y ver que frente a esa situación siempre hay una respuesta de Dios. Nunca Dios nos deja consumir en sí mismo con lo que estamos. Siempre hay un dulzor de su gracia. Siempre hay un refrescante para nuestro espíritu. Quiero invitarles a leer o abrir su Biblia a Éxodo, el capítulo 15, a la porción que fue dada lectura por el hermano Parker, versos 22 al 27. Tuve tentado hacer el estudio de Éxodo capítulo 14, porque Éxodo 14 es un tremendo capítulo del Antiguo Testamento, en el cual Dios se manifiesta como el omnipotente, el Dios portentoso, el Dios que sabe hacer maravillas, quien no precisa de la ayuda de su pueblo. Pero me trasladé al capítulo 15, porque encuentro que los momentos grandiosos, el creyente queda divagando, pero la vida cristiana continúa. El camino cristiano continúa. El capítulo 14 nos muestra cómo la nube de Dios, en vez de cruzar la parte norte, se dirige hacia el sur y trajo un desánimo al pueblo de Dios. Cómo nos lleva a darnos vueltas. La palabra del Señor dice en el versículo 17 del 13, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, es al norte, que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y los hizo bajar al sur. En el capítulo 14, versículo 1, lo que hablamos esta mañana, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Di a los hijos de Israel que den la vuelta.
Esta mañana hablamos de que el propósito de Dios en nuestra vida cristiana muchas veces es que aprendamos a dar vueltas. Que aprendamos a caminar un poco más, porque los pies que no han estado acostumbrados a caminar en el desierto, es necesario que aprendan los caminos del Señor. Por eso que el pueblo de Israel no solamente bajó, sino que tenía que dar la vuelta. Frente a esta situación sumamente rara, ante esta técnica de Dios, el pueblo estuvo desanimado, porque el poderoso ejército de los egipcios, siguiendo más adelante con el versículo 5-6, pensó que tenía en su mano al pueblo de Dios, iba a tener la carnicería más grande y conducir al resto nuevamente a la esclavitud. Pero qué equivocados están los grandes de este mundo. Es la nube de Dios, el símbolo de la dirección y la guía de Dios, quien había puesto a su pueblo en dificultades. Y es el mismo Dios quien se compromete con su pueblo, el capaz de enfrentar las dificultades. Y ustedes notan, hermano, que aunque Faraón escoge 600 carros, los más capaces, el ejército grandioso de esos días, el orgullo de las naciones, pero Dios se vale de sus propios recursos. La nube de Dios que guiaba al pueblo de Israel, que se puso delante en el día, aquella madrugada gloriosa de cánticos de aleluya, en estos momentos, frente a la dificultad de la nube se traslada a este lado, atrás, que sirvió de una oscuridad tremenda para el ejército egipcio y una lumbrera para su pueblo. Y Dios de esta manera estaba protegiendo que el enemigo se acercara a su pueblo. Y cuando llegan a esa parte del Mar Rojo, en el cual Dios manifiesta su poder, y Moisés alza la vara, aquella tosca madera, pero en las manos de Dios se constituye en el brazo de Dios portentoso, dividiendo las aguas en ambos lados, y el pueblo de Dios pasa en seco. Entre tanto Dios se la arreglaba con Egipto. Israel, en otras palabras, no utilizó un cartucho. No usó ni una piedra. Fue Dios quien defendía a su pueblo. Y la palabra de Dios dice que Jehová Dios peleaba a favor de su pueblo, que de tal manera que los vientos y los huracanes, instruidos y dirigidos por Dios, quitaban la rueda de los carros de guerra y los destruían. Y remolinos de aires y nubes podían contener al ejército más orgulloso de aquellos días. Y así fue que Dios en el versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 14, que es la continuación. Éxodo 15 es prácticamente el canto de aleluya, el canto de victoria por la grandes hazañas que Dios había hecho. Moisés irrumpe con un canto profético con su hermana María. Este capítulo de Éxodo 14 hace que más tarde se repita en el Salterio, en el himnario hebreo, en muchas partes. En muchas partes. Y uno pudiera pensar inmediatamente, como cuando estuve preparando, con Éxodo 14, de veras que ya están instruidos los hebreos. Ya han aprendido de Dios. Ya han visto la maravillosa mano de Dios actuando sobre el enemigo de Israel. Una lección tremenda. Pero no se olviden que el Éxodo no había terminado. Recién empezaba.
El camino era largo, Canaán estaba lejos y tenían que caminar. Hermanos, el pueblo de Israel había llegado a la península del Sinaí, en cuyas orillas estuvo el pueblo rescatado por Dios, que por 40 años había de ser su escuela. Esta península, para los que estudiaron geografía, es uno de los lugares más ásperos, más estériles del mundo. Ha sido descrita como una masa de montañas amontonadas, rocosa. Luego desciende una llanura de cascajo o de arena. En aquellas llanuras arenosas, el pueblo de Dios, siguiendo la playa del Mar Rojo, a través de las dificultades del desierto y el terrible calor de cada día. Ciertamente, al otro lado del mar, los israelitas ya no sentían el latir incesante del movimiento de Egipto. Ya no sentían el latir incesante de las grandes ciudades de aquel tiempo, Memphis y Tebas. Ya no podían escuchar sus festivales, sus cantos, sus fiestas, el espectáculo de la corte de Faraón. Ya no podían ver el poderío del ejército militar egipcio. Ya no podían ver la majestuosa gloria de las esfinges y las pirámides. En su lugar, Dios los había traído a un silencio tan intenso. Ya había pasado la euforia de la salida y también el cruzar del Mar Rojo. En realidad, en estos momentos, encontramos al pueblo de Dios en una devastación seca, ante un calor sofocante, y que podrían darse por afortunados si podrían encontrar un manantial en la marcha de un día. Hermanos, la vida cristiana se parece a algo a esto, o mucho a esto. Hay momentos de gozo, de alegría y de portentos de Dios donde vemos su gloria, su magnificencia, cómo Dios responde. Pero la vida cristiana continúa. Y hay momentos que tenemos que entrar a la devastación seca, al silencio tan intenso. Río Grande, Bible Institute, el seminario de Río Grande, está ubicado en un lugar muy caliente. Gracias al Señor por eso. Trabajamos con mi esposa y con la ayuda de uno de los jubilados de aquí del norte, un amigo muy grande que tengo, trasladando un poco de guano, de animal, para fertilizar el área de nuestra casa, donde estamos viviendo. Tuvimos dedicación en aquel lugar. Esa tierra dura, me recuerdo que una hermana misionera nos dijo, esta tierra no produce nada, es tan dura que no produce nada. Y yo le dije, puede ser, sí, se nota la tierra, pero la mezclamos, la trabajamos, la regamos. Y en poco tiempo habían flores muy bonitas, estaban alrededor. Y cada tarde estuvimos con mi esposa y nuestros hijos regando las flores y cuidando aquellas flores. Pero teníamos que salir en el viaje de verano. Y encargamos a los responsables del mantenimiento, estudiantes del seminario, por favor, riéguenme nuestras flores. Pero el verano es intenso, es fuerte, y cuando llegamos solamente había tierra seca. Se murieron todas las flores. Ciertamente, hermanos, había una diferencia notable entre una y otra situación para los hebreos. En la una tenían todos los beneficios materiales. Vivían en una llanura de mucha productividad. Y ahora Dios los traslada a un desierto silencioso, de arena, rocoso. Los que hemos conocido montañas
y donde hemos visto que no hay árboles, realmente es devastador. Se queda una noche durmiendo allí, no quiere, al siguiente día quiere escapar uno. Mucho más cuando uno ha nacido en lugares donde la vegetación es exuberante, como en mi caso. Una excepción, mi país es un país montañoso, pero yo nací en lugar exuberante, de mucha vegetación. Entonces, dormir en un lugar rocoso es devastador. Ciertamente, la segunda situación era terrible, silenciosa, desértica, pero había una diferencia grande. Contaban con la presencia del Altísimo. Y eso iba a ser la diferencia en todo el peregrinar del pueblo de Israel. Moisés conocía bien el desierto, conocía su carácter áspero y desolado. Moisés había vivido 40 años en el desierto. Moisés conocía la carencia de lo necesario para sostener la vida humana. ¿Se dan cuenta en los planes de Dios cómo Moisés fue entrenado en el desierto? Porque él tenía que conducir a su pueblo también en el desierto. Los planes de Dios no se equivocan. Como la Escritura dice, más al norte estaban los filisteos, las naciones que habitaban la costa del Mediterráneo, donde podían proveerse de alimento. Pero la nube no se dirigió allí, se vino hacia el sur. Y frente a aquella indicación divina, frente a aquella dirección de Dios, Moisés no se atrevía a ser desobediente. Ante una fe heroica de Moisés, pese a todo, Moisés estaba conduciendo a 2,5 millones de personas por el desierto, por el desierto. Aquí tenemos que aprender lecciones espirituales. Todos nosotros necesitamos ser conducidos por la vía del desierto. ¿Por qué? Porque nuestra mente con demasiada frecuencia está familiarizada con las grandezas materiales que han creado los hombres. ¿No piensan ustedes por qué los hebreos reclamaron a Moisés? Mejor era morir allí en Egipto. Se recordaron de las ollas, de los alimentos, de lo que comían y quizás de las condiciones materiales que estaban allí. ¿Cómo se habían acostumbrado a vivir en esa forma? Pero Dios tenía que sacarles de esa situación para conducirles en el desierto, para que su mente vaya aprendiendo a tener una relación estrecha con su Señor. Porque en el desierto aprendemos la soledad individual. Allí aprendemos a tratar con Dios, no de segunda mano, sino de primera mano. Aquel que vive en el campo, en el desierto, aprende a confiar en Dios y en su providencia, en la manera como Él sabe conducir. Un agricultor que vive en el campo por muchos años, él espera con paciencia. No sabe cómo germina el proceso de germinación de la semilla hasta que llega a ser un árbol, un fruto, pero sí sabe que Dios está controlando esos hechos de la naturaleza. Hermanos, los que viven, los de la ciudad, los que somos de la ciudad, no sabemos esperar. Vivimos corriendo. El tiempo es el amo. Somos esclavos del tiempo. Esta mañana compartí una anécdota. Voy a repetirla porque me causa gracia. En Dallas decían, hermano, termina a las 12. Porque si termina a las 12:05, los bautistas nos ganan. Eran los hermanos presbiterianos. Así que nos ganan el restaurante porque viven tan lejos, entonces si llegaban los presbiterianos 2:05, ya estaban los bautistas comiendo en aquel restaurante. La hora, cuántos somos esclavos del tiempo. Pero el desierto nos ayuda a aprender de Dios
y esperar en Él. En el desierto perdemos los lujos que estábamos acostumbrados y de que algún modo estaban minando y enervando nuestra naturaleza espiritual. En el desierto podemos estar fortalecidos. En el desierto podemos reforzar cada músculo por las privaciones y por el trabajo duro que desarrolla músculo en el aspecto físico. Demasiado estudio, demasiado trabajo, horario apretado, puede ser nuestro desierto. Puede ser nuestro desierto, pero allí está Dios. La diferencia es grande que allí contamos con su presencia de Dios y con la guía del Señor en cada momento. Los resultados de caminar por el desierto son positivos, tremendamente beneficiosos para nuestro caminar con Dios en su servicio. La paciencia, la libertad, la fe, el espíritu de peregrino, todas estas cosas son producto de la peregrinación en el desierto. Somos peregrinos, la característica de Abraham, el patriarca de la fe. Como peregrino podía instalar su tienda y estar morando por algunos días, pero solo le tomaba media hora para levantar su tienda, sacar las estacas y marchar, dejando el fundamento, la casa sólida, para constituirse en el peregrino de la fe. Hermanos, el desierto nos da el espíritu de peregrino. Todas estas cosas son producto de la peregrinación. La pregunta es, ¿no tenía razón Moisés al seguir la dirección de la nube? Claro que sí. Dios tenía la razón. Dios quería que su pueblo dé vueltas y que vaya por un camino más largo, porque su pueblo tiene que aprender a conocer no solamente la paciencia, sino la provisión de Dios en cada momento. Éxodo 15:22 dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Capítulo 14 es el milagro grandioso de Dios. Capítulo 15 hasta el versículo 21, el canto de aleluya por esa victoria de Dios. Versículo 22, el camino continúa, no ha terminado con ese canto de Moisés. Ven que el pueblo de Dios ahora los condujo hacia el desierto. 3 días aflictivos, caminar en cascajos, en arena caliente, bajo la compañía de un sol ardiente, resultaba excesivamente difícil. La tempestad de arena, la brillante luz del sol, la ausencia de árbol, la falta de agua, empeoraban los sentimientos de los israelitas. El mar ya había quedado lejos. El Mar Rojo ya había quedado lejos. Habían visto el poderío de Dios, pero ahora tienen que caminar. Y Dios les conduce por 3 días de larga caminata. Adelante había desierto, sin aguas, sin vida, sin árboles. Y sin duda alguna, habían pies ampollados, llenos de ampollas. Sin duda alguna, habían labios febriles, sedientos de agua, durante 3 días de camino. Hermanos, dice la palabra de Dios que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Llegaron a Mara. Un momento de alegría fue Mara. Qué regocijados sintieron sus corazones al tener que satisfacer una necesidad física inmediata como la sed.
con pasos acelerados se dirigieron hacia los pozos de Mara. Pero cuán grande decepción y desaliento cundió en la población cuando el agua era amarga y nauseabunda. Qué contraste con la vida del pueblo. Salieron de Egipto con regocijos y cánticos y aleluya. Vieron el poderío de Dios en el Mar Rojo. Y más tarde, en estos momentos, se presentan las murmuraciones. Alegrías por un momento y decepción en la otra. Es así la vida cristiana. Hay momentos de gozo, de regocijo, pero el camino continúa. Y Dios nos conduce muchas veces por la soledad, por lo difícil del camino. A nadie le gusta el desierto. El desierto puede ser para nosotros el lugar donde aprendemos la paciencia, el trabajo duro, privaciones materiales. Pero antes que lleguemos a Canaán, el desierto ha de ser nuestra escuela, nuestro campo de disciplina, donde estamos siendo severa y cuidadosamente educados por Dios para nuestro gran futuro. Muy bien puede aplicarse a nuestra vida de seminario. ¿Cuántas privaciones hay en un seminario? Compartía con mi amigo y profesor del seminario, David Love, que cuando uno se matricula para estudiar en un gran seminario, un buen seminario en los Estados Unidos, donde exigen una excelencia académica y una vida espiritual consistente, no es fácil para la familia. Cuando una familia acepta el desafío, la esposa y los hijos tienen que aceptar también las privaciones, el alto costo de estudiar. Él me decía cuando estudiaba en el seminario de Dallas, y doy gracias por esa oportunidad, me dijo el otro día, pero cómo sufrió mi familia. Tantas horas de dedicación, tanta exigencia, tanta presión, y mi familia yo sentía que sufría. Hermanos, el seminario puede ser un lugar de privaciones, y yo lo experimenté 2 años y medio en aquel seminario. Pero qué beneficioso haber pasado por ello. Las privaciones. Hermanos, en nuestra preparación cristiana para el servicio de Dios, no solo hay desiertos, también hay maras de amargas desilusiones. Llegan pesares que despedazan nuestro corazón. Nuestros planes son rotos, pero las maras son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces esas aguas amargas se mezclan con nuestras amargas lágrimas. Pero gracias a Dios, que al lado de cada amarga mara crece un árbol. Crece un árbol, el cual cuando es echado en el agua o en las aguas, vuelve sabrosa y dulce aquel agua. Siempre es así en el propósito de Dios. Nunca puede haber maras si no hay un dulzor para mara. El veneno y el antídoto van juntos. La infección y la medicina siempre están cercanos. Después de la tempestad viene la bonanza. Siempre en el trato de Dios para con nosotros, nunca nos dejas consumir en nuestra amargura. Nuestra decepción, nuestra amargura, nuestro llanto, muchas veces no nos hace ver la gracia de Dios. Su gracia suficiente siempre está allí. Siempre está presente, pero muchas veces estamos tan ocupados en nuestra propia amargura, en nuestra propia decepción, que no vemos los recursos de Dios. Éxodo 15:22 nos enseña y nos anima a buscar esa fuente.
cuando clamamos a Dios, nos es mostrada en nuestra vida anhelante. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Los probó con Mara. Los probó con Mara. Pero al mismo tiempo había el árbol. El árbol es símbolo de esa gracia de Dios provisoria, oportuna, en el momento que más lo necesitamos. Qué lección, hermanos, tan potente para nosotros. Moisés aprendió de día en día los caminos de Dios. Aprendió que el que nos conduce al desierto es fiel para proteger a su pueblo. Es fiel para probar, pero también es suficientemente poderoso para darnos la frescura, el dulzor en esos momentos de amargura. Si nuestra decepción es grande y si llegara un momento en que estamos tan desanimados y nuestra amargura es profunda, solo tenemos un camino para quitárnoslas de adentro. Es ir a la cruz de Cristo. Es ir al Señor, ponernos de rodillas y pedir perdón. Y la gracia de Dios será suficiente para nosotros. Hermanos, vendrán maras. El desierto continúa, pero también vendrá la gracia de Dios en forma abundante. En forma abundante. Por eso fue que no escogí Éxodo 14, porque es lindo quedarse viendo lo que sabe hacer Dios. Eso puede ser nuestra salvación, las grandes bendiciones que recibimos. Pero la vida cristiana, si Dios lo quiere, continúa. Y continúa, y continúa, y muchas veces es desierto. Y muchas veces es mara. Pero gracias al Señor que hay un árbol. Y más tarde hay refrigerio. El pueblo de Dios llega a Elín. En Elín había ¿cuántas palmeras? ¿Cuántas fuentes de agua? ¿Sí? ¿Recuerdan? Más adelante. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Después de Mara viene ese tiempo de refrigerio. Agua en abundancia. Ya no eran amargas las aguas de Elín. Así es Dios con nosotros. Siempre dándonos lo suficiente para nuestra vida. Que Dios nos bendiga, hermano. Gracias, hermano. ¿Podemos cantar? Can we sing? Vamos a abrir nuestro himnario, hermanos, para cantar el número 399. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Somos peregrinos, ¿verdad? A veces Dios nos dirige a los lugares que son Mara y a veces Elín. Pero gracias al Señor que Él está con nosotros tanto en un lugar como en el otro. Number 399. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje quiero oír, mensaje de su paz.
la última. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, gozo y eterna paz habrá por siempre en él, y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi Rey, este mensaje quiero oír, mensaje de su paz y amor. Reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Vamos a pedir que el hermano Duffield nos despida en oración. Padre nuestro, le damos gracias por este mensaje tan lindo. Gracias, Señor, por recordarnos de tus peticiones, sobre todo, de todas las situaciones, las circunstancias en que nos encontremos. Siempre está a nuestro lado, siempre existe la gracia de Dios en abundancia. Gracias, Señor. Y pedimos tu bendición sobre el tiempo que nos queda en esta noche, en este día. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.